Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La frustración es una respuesta emocional que surge cuando no se cumplen las expectativas esperadas. En el contexto familiar, la frustración se manifiesta de manera especial cuando los padres dicen no ante determinada solicitud de los hijos. Por tanto, la tolerancia a dicha frustración es la capacidad de aceptar las circunstancias y afrontarlas con una actitud positiva. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es tolerancia a la frustración. ¿Por qué es tan importante enseñarla a los niños? Bienvenidos. Muy bien, ya estamos listos iniciando con este programa que hasta le hice así porque vamos a agarrar vuelo. Ya está con nosotros el psicólogo Adrián Chávez. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Muy buen tema. Es muy buen y tema. En estas épocas, mucho más cuando la cosa se pone difícil, situaciones, familia, niños, la mamá por un lado, el papá que no puede, mil cosas. Pero bueno, empecemos por hablar el tema tolerancia a la frustración. ¿Qué es frustración? ¿Se puede definir? Sí, la frustración es una respuesta emocional que surge a partir de no cumplir con las expectativas. Okay. ¿Cuáles son esas expectativas? A veces nosotros no las ponemos, pero a veces la misma situación nos pone como cumplir algo, ¿no? Como llegar a una meta. A veces nadie nos las puso, simplemente si tenemos que llegar a un lugar, si tenemos que cumplir con cierto número de ventas, si tenemos que cumplir con un criterio al que tenemos que llegar como una meta, ¿no? Y a veces esas expectativas, te digo, son muy personales, ¿no? Son del ámbito social, pues, ¿no? Y a veces nos frustramos cuando no llegamos a cumplir con esas expectativas o con esas metas. Fíjate, el tema del día de hoy, tolerancia a la frustración, y muchas veces como padre nos queda el chaleco de decir, estoy frustrado, o sea, mi hijo veo que no reacciona como yo quisiera. Entonces, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? Y fíjate, es muy importante lo que dices, porque a veces nuestro hijo no es el frustrado, a veces nosotros somos pues, los frustrados. Uno se trauma uno, no estoy haciendo las cosas bien, no. Exacto, entonces es porque nosotros queremos que nuestro hijo haga algo. Sí. La primera pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros que el niño tenía que hacer eso que dijimos? ¿De dónde? No, por ejemplo, en un deporte. Sí. Queremos enseñarle béisbol al niño y le compramos todo el equipo, las rodilleras, tobilleras, le compramos todo para que aprenda. Hasta los chicles de los beisbolistas, ¿no? El chicle y la sombra sí, y todo. Pero el equipo no es suficiente, o sea, el equipo, el uniforme físico de protección, digamos, no es suficiente para que el niño aprenda, ¿no? Y entonces nos sentamos con él, bueno, vamos al campo, vamos al deportivo y nos ponemos a enseñarle. Sí. Y no le da. Y no le da, y nos frustramos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me puse un criterio de le voy a enseñar, y en 3 minutos le voy a enseñar, y entonces el frustrado es uno. Sí. ¿no? Entonces, primero, conocer a nuestros hijos, o sea, tenemos que conocerlos. Hay niños que físicamente los vemos correr o caminar, a menos que descartemos un problema de vista, por ejemplo, y son torpes físicamente, es decir, no son tan hábiles físicamente. No es lo suyo. Pues no es lo suyo. Si bien hay que fomentar el deporte, no tenemos que aferrarnos a que va a ser un beisbolista de las Grandes Ligas. Hasta le puse José Canseco, o sea, el niño se llama como el deportista. No tenemos que aferrarnos a que nuestro hijo va a hacer lo que yo dije, lo que yo soñé. Mi meta como padre, o lo que yo hubiera querido ser. Quiero que mi hijo lo haga. Primero, conocer a nuestros hijos y ver cuál es su realidad. Es decir, para qué son realmente hábiles ellos. Número 2, cuáles son esas áreas de oportunidad para ellos. Es decir, ya lo conozco, sé en qué es bueno, sé en qué no se le da. ¿Por dónde me voy? Pues a lo mejor yo nunca soñé que mi hijo iba a ser matemático, pero se le dan las matemáticas, pues llévalo por ahí, pues no, pero es que él tiene que ser beisbolista, él tiene que... Y si sucede mucho. Ves a papás que le están pagando la clínica con quién sabe quién, dejando de comernos o de vacacionar o de hacer otras cosas, pero están metiéndole todo al hijo, ¿no? Sí.
Y no le gusta. Y nos frustramos nosotros los padres y tarde o temprano frustramos al niño. ¿Y cuál es la sensación que les creamos? De no inútiles, para nada. ¿no? De que no son capaces. Te di todo y no lo lograste. Ajá, me fallaste. No era lo de él. Exacto. Cuando la falla comenzó desde cómo impusiste esa meta o esa expectativa de logro a ese niño. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Las áreas de oportunidad. Y la tercera, que es muy importante, alentarlos, enseñarles y motivarlos para que sigan el camino en donde son buenos. Okay. No donde no lo son, aunque hay que apoyarlos en lo que no lo son. Por ejemplo, si no son buenos para las matemáticas, no significa que nos vamos a olvidar de ellas, significa que vamos también a darle su tiempo, pero no nos vamos a aferrar en ellas. Vamos a alentarlos para que se desarrollen en donde sí pueden desarrollarse más. Y es muy importante, como tú dices, nosotros como padres podemos ver para qué son buenos, qué camino están tomando, pero también ellos pueden ser buenos para algo, pero no gustarles. Se le puede dar solo y no gustarle y gustarle otra cosa. Entonces, el niño puede elegir. Sí puede elegir. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de darles la oportunidad de que elijan, ¿no? En el camino a lo mejor la vida les va a enseñar que no era por ahí, pero bueno, le dimos la oportunidad, ¿verdad? Aunque él decía que le gustaba mucho, ¿no? Y a lo mejor no era tan hábil, ¿no? Para la música o para cualquier cosa, pero decidió seguir por ahí y sí quiero, ok, adelante, ¿no? Hasta que tú encuentres tu propio límite, ¿no? En caso de que lo haya. A lo mejor no, a lo mejor algo sucede también que sí se le dan las cosas, ¿no? O sea, los grandes genios dicen que sus grandes logros son 90% esfuerzo, ¿no? Y 10 de genialidad, ¿no? De inteligencia. Entonces, la dedicación y el esfuerzo también va a rendir frutos, pero para eso necesitamos precisamente el esfuerzo, pero algo también es la paciencia. No somos pacientes, o sea, todo lo queremos ya, rápido, o sea, lo queremos ya de ahora mismo. Sí, con un clic, y es que ahora es la novedad del clic y ya tienes todo. Vamos al corte. Vamos a un corte. Así de clic y regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es tolerancia a la frustración. ¿Por qué es tan importante enseñarla a los niños? Continuamos. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Muy bien, ya estamos de regreso y hablando de tolerancia a la frustración. Ya estuvimos hablando, Adrián, no sé a qué nos brincamos, las oportunidades y todo eso, para lo que son buenos nuestros hijos, apoyarlos y no aferrarnos como padres a que hagan algo que a ellos ni les gusta ni se les da, porque nosotros así lo queremos como meta propia. Así es. Entonces, a ver, ¿en qué momento surge esto de tolerancia a la frustración? Mira, todo empieza, todo es desde niños. O sea, digo, no vamos a usar este cliché, digamos, de que la infancia es destino, ¿no? Sí, no, marca. Pero sí es bueno que desde niños, casi todas las habilidades comenzaron desde niños. No significa que no las podamos aprender después. Igual a veces hasta la vida sola nos enseña, o sea, no nos queda de otra. Pero sí es bueno que los papás desde niños le enseñen a sus hijos a ser tolerantes a la frustración. No les va a pasar nada a los niños, tampoco se van a traumar, no es cierto. Que si los frustramos o si les damos un poco de carencia o si les negamos algo, se van a traumar y van a quedar marcados para siempre. Eso no es cierto, no es así. Es bueno que los niños tengan ciertas carencias y que batallen. El esfuerzo es muy importante. A veces queremos salvarlos de todo o queremos ayudarles en todo, ¿no? En la misma naturaleza también esto aplica. Todos en biología, en las clases de biología, nos enseñan que, por ejemplo, si un pollito está saliendo del huevo, no lo ayudes. O sea, no lo ayudes porque lo vas a lesionar. Es decir, el pollito desarrolla la fortaleza ya al salir del cascarón, lográndolo por él mismo, rompiendo el cascarón por él mismo.
Entonces, la gallina no le ayuda, el ave no le ayuda. Está ahí. Vigila que no se caiga, vigila, pero el pollito ese proceso tiene que es muy vivirlo él, pues. Es muy importante porque si no, crece con deficiencias en habilidades, en madurez, que después las va a necesitar. Igual los niños, tú ves que el niño anda gateando, ¿no? Siempre a los papás siempre les pongo el ejemplo. Tu niño anda gateando y se atora en un mueble. Ajá. Déjalo, va a encontrar la salida. Tu niño no es tonto. Y aparte son de plástico, como dicen, ¿no? Sí, se atoró entre dos muebles. Deja que su cerebro solo aprenda a dar reversa. No que ahí lo andamos como si fueran carritos de control. O sea, ahí lo andamos moviendo para todos lados porque como que no sabe, pobrecito, está frustrado. No es malo. Es bueno eso. Es bueno, déjalo un ratito. Digo, no lo vas a dejar todo el día, ¿verdad? Y que no sea algo peligroso que estemos viendo, porque pues ahí sí hay que actuar, siempre, ¿no? Pero siempre supervisando. Siempre lo repetimos también. Nomás asegúrate que no sea peligroso, ¿no? Entonces, deja que el niño vaya encontrando por sí mismo su capacidad para seguir adelante y brincar esos obstáculos en su vida. Eso los niños te lo van a agradecer con el tiempo. Cuando tiene 1 año, también, que se paró solito y se agarró del sillón. Ay, déjalo. Momento crucial. Déjalo, que se cayó y lloró. No pasa nada. Se asustó, pues. O sea, es normal. Sí. Aliéntalo. Dile, levántate otra vez, tómalo de la mano, ponlo otra vez, ¿no? Que lo siga intentando, alentarlos, motivarlos, pero no resolverle la situación. Y siempre, porque pobrecitos, es que la vida no es así. 2 años, y si te vas por edad, se va haciendo más compleja la vida. Ahí te va. Están así como que en la preadolescencia, digamos. No quiero estudiar, no tengo ganas, ya me lo sé, y el resultado, ¡pum!, baja calificación. Sí, porque no supo hacer frente a una adversidad o a un obstáculo. Ahí también es, dejarlo, afronta tu frustración de que sí, sacó baja calificación, pero ahí tenías todo para estudiar, o sea, tú tenías las herramientas. Mamá, es que no me lo aprendo, mamá, es que no le entiendo. Y es que no me ayudaste a estudiar. Exacto. Y entonces, muchas muestras, por ejemplo, la agresividad o la violencia son resultados de la frustración. Cuando no nos contestan el celular, muchas personas ya de nuestra edad, a veces sí nos frustramos, pero no tanto como un adolescente ahorita, por ejemplo. Sí, a veces no es frustración la de nosotros los adultos, a veces es más preocupación o cierta coraje, ¿verdad? Porque necesitamos resolver una situación. Bueno, a reserva de que sí haya personas que sí, ¿verdad? Pero los niños y los adolescentes se frustran por todo. Un videojuego que no brinca el mono. Sí, no sirve el control. O no terminan con éxito ese reto, digamos, del videojuego. Se frustran, rompen cosas, etc. Avientan, gritan. Deben entender que es un juego. Claro. Si lo pasas bien, pero si no lo pasas, no pasa nada. Y aparte estás compitiendo con una máquina, ¿no? Exacto. Digo, lo que quiere la máquina y el negocio es que te enganches y que sigas. O sea, eso es una regla de mercadotecnia. Entonces, los niños tenemos que enseñarles a tener paciencia, a que se esfuercen y a que siempre visualicen que las cosas pueden mejorar, pero no todo tiene que ser hoy. El trabajo diario, cada semana, cada mes, va a rendir frutos poco a poco. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Cosas, por ejemplo, como sembrar una planta desde la semilla. El niño tiene que ir viendo que la semilla va a tardar en germinar. Cuando sale la plantita, le dices a tu hijo, ¿te fijas cómo duró días? Duró 2 semanas, ¿te acuerdas? Y puedes irle marcando los días. Y él va a tener que tener la paciencia para ver hasta cuándo. Mamá, ¿pero cuándo? Mamá, ¿pero no va a salir? Los niños aprenden paciencia. Ya salió, hay que regarla y cuidarla. Es decir, la paciencia se la puedes enseñar con muchas actividades, con una planta. Y de hecho esa es una actividad la típica del frijolito, que quien no sembró un frijolito en un frasquito y lo escondías en una parte oscura, etcétera, etcétera, con algodón, ¿te acuerdas? Así es. Hoy es una actividad, creo, de 5º de primaria. Entonces, ahí les están enseñando paciencia. Está muy lejos. Tiene que ser desde chicos. Hoy vamos al corte comercial, regresamos. Fíjate nomás, o sea, debe de ser antes y puede ser en casa.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos. Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo. Los invito a que veamos juntos la información que nos tiene Anjo Ballesteros y se relaciona con cómo tener hijos exitosos en casa. Vamos a verla. La tarea de tener hijos exitosos en casa es todo un reto. Soy Anjo Ballesteros, espero te encuentres de maravilla. Con frecuencia me preguntan, ¿cuál es la fórmula casi mágica para tener hijos exitosos en casa? Es una forma a la cual le podemos añadir tiempo más esfuerzo es igual a éxito. Con gran frecuencia tenemos un dilema: ¿qué significa éxito en nuestras vidas? Pero el éxito, en mi opinión personal, es la capacidad de sentirnos plenos con nuestra vida, satisfechos con lo que somos y con lo que hacemos, es decir, amarnos y amar a los demás. Si nosotros como padres estamos atentos a cómo nuestros hijos desarrollan sus habilidades de comunicación dentro de casa, podemos hacer que esta fórmula, esta ecuación que suma, pueda tener efectos positivos. Y la única manera de hacerlo es a través del ejemplo. Podemos iniciar con ser persistentes. Padre de familia, ¿qué tan persistente eres en tus tareas? ¿Qué ejemplo está modelando tu hijo, tu hija, para que a la menor provocación tires la toalla? Ser organizado. La organización es crucial en todas las áreas de nuestras vidas. Una persona exitosa, una persona plena en cualquier área de la vida es organizada y no deja las cosas a la y se va. No podemos tener en la vida una fiesta sin entusiasmo. Que tu vida sea una fiesta donde el invitado principal seas tú y lo compartas con tus hijos. Cuidar y tengo, bueno, ahí estamos, muy padre los ejemplos que estamos compartiendo. Bueno, ya me quedé a medias en la plática, pero de lo que se trata es, Adrián, de enseñarle a los hijos a tener, a lo mejor frustración se nos hace, y en casa también, una palabra muy fuerte, que se frustran, como dicen por ahí. Hay que dejar que los hijos pasen un poquito de frío y un poquito de hambre. Sí, es ya que se ganen las cosas, ya que disfruten ese proceso hasta alcanzarlas, ¿no? Y lo valoran más, ¿no? Igual, por aunque ejemplo, de momento estén... Sí, que batallen, que se esfuercen, que tengan paciencia, que se dediquen a construir esa meta paso a paso y poco a poco. Lo van a disfrutar más, lo van a valorar más, lo van a cuidar más y te lo van a agradecer más. Y se les va a quedar aquí, ¿no? Y el aprendizaje a largo plazo también. Así que también una carrera, un trabajo, crecer en el trabajo, lograr otras metas más grandes, todo requiere de este proceso de paciencia, motivación, dedicación, esfuerzo, perseverancia y que se construye pues poco a poco, no todo se logra de la noche a la mañana. Y eso es algo que tienen que aprender desde niños nuestros hijos. Me quedé con antes, ¿no? Antes de ir al corte con el ejemplo de esa plantita de frijolito que todos lo hemos hecho. Y te dije, yo creo que es una actividad de 5º año de primaria y me dijiste, tú es demasiado tarde, hay que empezar antes. Sí. ¿A los 2 años? ¿Antes? Sí, se la puedes mostrar. Es un poco chico a los 2 años. Lo puedes hacer, pero va a ser complicado explicarle, ¿no? La paciencia y todo eso. 3, 4 años, cuando el niño ya tiene ciertos conceptos, ¿no? Le puedes decir, mira, hay que esperar, ¿no? Un pez también, por ejemplo, porque hay que alimentarlo, ¿no? 2, 3 veces al día y con muy poquita comida, ¿no? Los niños quieren darle toda la comida, ¿no? Como a los perritos, etcétera, o el pajarito, etcétera. Los niños tienen que aprender esa paciencia. Entonces, la planta, un rompecabezas, una mascota, son muchas actividades que podemos diseñar para enseñarle a nuestros hijos el esfuerzo, la dedicación, la paciencia, pero también en el camino se van a ir frustrando y eso es lo interesante, eso es lo bueno y les ayuda a madurar y a aprender de la vida, que logren tener cierta frustración cuando no ocurren las cosas. ¿Por qué?
porque el frijolito a lo mejor no se pudrió, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa? No, pues lo volvemos a intentar, vamos a tener paciencia, a lo mejor le echamos mucha agua, a lo mejor pasó esto, a lo mejor necesita más luz, a lo mejor necesita, no sé. A ver, el rompecabezas, no lo encontramos, ¿no? Vamos a esperarnos, mira, descansa, mañana continuamos. Pero en el camino el niño se va a frustrar, se va a desesperar y no es malo. Así que a los papás les decimos, ponle retos, ponle metas, no le ayudes tanto, más bien guíalo y motívalo, ¿no? Dale señales, está bien, pero deja que el niño vaya encontrando eso solo. En el camino se va a frustrar y está bien, déjalo que se frustre, no le vas a ayudar. Pero es que es muy difícil, es que lloró y pateó, hizo berrinche. Sí, y aparte yo estoy viendo la pieza del rompecabezas, la quiero poner, ¿no? O sea, uno como papá dice, ahí está, la tiene enfrente y ve cómo está, lo más fácil es, toma, pónsela. Pero, sí, y el frustrado es uno, pues, ¿no? No pasa nada, si lo logra en una pieza en 3 días, mira, ya lo lograste, ¿no? Pero qué chiste, ¿no? Es como las maquetas, en la escuela, ¿no? La hace la mamá, sí. No, si te dejan unas tareas que. No, y las hacemos los papás, déjalo a él, ¿no? O sea, déjalo a él, ayúdalo, mira, aquí hazlo, o sea, guíalo, pero no lo hagan por ellos, dejen que ellos lo hagan, ¿no? Así que, por ejemplo, muchas de las agresiones en las escuelas, entre niños, entre adolescentes, es porque no son tolerantes a la frustración. Y por lo tanto, algo que también tienen que aprender es a enfrentar la situación, hacer frente a la situación, defenderse de la situación. Porque entonces, por ejemplo, una situación de bullying, bueno, primero tolerancia a la frustración para no agredir. 2, enseñarle habilidades para enfrentar la situación. ¿Cómo debe responder ese niño? ¿Sí? Bueno, ya se alejó, no funcionó, te siguen molestando, ¿no? Ya le dijiste al maestro, a la autoridad, y no funciona. Sí hacen cosas, pero no funciona del todo. No hubo resultado. ¿No? Entonces, enfrentas a la persona, ¿no? Y digo enfrentas, no me refiero a que sea agresivo, me refiero a que sepa decirle las palabras correctas, ¿no? De por qué me molestas, de que yo no te hago daño, una serie de cosas que el niño tiene que empezar a hacer, porque si no, sigue siendo víctima de la situación. Sí, y uno lo que le dice a los niños es, no hagas nada, mijito, no esto, déjate, no le hagas caso. No le hagas caso. Ay, sí hay que hacer caso de eso. Ya nos vamos, Adrián, qué bárbaro, qué rapidísimo se pasa el programa. Gracias por haber estado con nosotros y no tengamos miedo de criar a nuestros hijos con frustración. Bye.